Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su compañía. Muchos piensan que me había olvidado del caso de Derek Rosa, pero no es así. La información más reciente es compleja y muy delicada, y hoy vamos a desglosarla con claridad para que entendamos por qué la defensa busca proteger los derechos del joven. Pero antes de comenzar, si quiere apoyarnos y mantenerse al día sobre este caso y otros importantes para nuestra comunidad, recuerde hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Derek Rosa, el joven de 14 años, acusado de matar a su madre propinándole 46 puñaladas, a través de su abogada Dailicet Rielo, presentó una moción solicitando que el juez Richard Hirsch se declare impedido para continuar con su caso, alegando un temor fundado y objetivamente razonable de parcialidad. La defensa explica que el juez ha hecho comentarios y gestos sarcásticos sobre la salud mental de Derek, incluyendo su diagnóstico de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad ADHD. Además, en audiencias públicas y privadas, habría dicho cosas como, y cito, "Esto no es un caso de quien lo hizo", lo que según la defensa presupone la culpabilidad del joven. Otro punto crítico, el juez ha exigido la distribución de registros médicos y escolares en violación de las leyes federales HIPAA y FERPA, que protegen la privacidad de la información médica y escolar de cualquier persona. Esto es especialmente relevante porque Derek es un adolescente menor de 14 años. Sus registros son altamente sensibles. La divulgación, sin protección, podría afectar su defensa, exponerlo a estigmas y violar su derecho a un juicio justo. Además, estas exigencias van en contra de órdenes previas del tribunal que establecen cómo manejar estos registros de forma segura. La defensa también acusa al juez Hirsch de interrumpirlos constantemente, desestimar sus argumentos de manera injusta y establecer plazos irrazonables, dificultando la preparación del caso. En otras palabras, la conducta del magistrado genera apariencia de impropiedad y falta de neutralidad. La moción de descalificación argumenta que estas acciones violan los derechos constitucionales de Derek Rosa a un debido proceso, privacidad, igualdad y protección contra castigos crueles o excesivos. Incluso citan normas del Código de Conducta Judicial de Florida que exigen la descalificación de un juez cuando existe temor fundado de parcialidad, aunque solo sea la apariencia de impropiedad. Hasta aquí vimos los puntos que la defensa alega contra el juez Richard Hirsch. Para profundizar en qué significan estas acciones desde el punto legal y cómo podrían afectar a Derek Rosa, hablamos con la licenciada Sandra Hoyos Mejía, abogada criminalista en el estado de Florida. Abogada Sandra Hoyos Mejía, muchísimas gracias por estar aquí. A ti siempre un gusto estar contigo. Igualmente, licenciada, ¿le sorprende a usted esta moción presentada por la defensa de Derek Rosa? Mira, me sorprende y no me sorprende. Esto es algo que pasa en los casos cuando el caso ha sido un caso muy controversial. A veces hay muchas audiencias, el juez establece un nivel de comodidad entre las partes y hacen comentarios que son un poco fuera de lugar. No quiere decir que, que el juez no pueda llegar a ser una persona imparcial, pero sí aparenta. Y a veces lo que aparenta es lo que causa que estas mociones se puedan ingresar, aunque es tan específica y la tengo aquí adelante, la estoy mirando junto contigo en lo que estoy haciendo la entrevista, no es una que cumple con los requisitos del estado de la Florida, que eso lo podemos hablar más adelante. Entonces, por esta razón es que el juez ha decidido no salir del caso. ¿Y conoce usted al juez Richard Hirsch? ¿Cuál es la reputación del magistrado? No lo conozco personalmente. Él es un juez que lleva muchos años ejerciendo en la Corte Criminal. No he tenido mucha ocasión de estar delante de él. Según lo que he podido estudiar y hablar con otros colegas, una persona que siempre ha sido muy respetable, muy honorable y bueno, tiene mucha experiencia en estos casos criminales.
Y es lógico que un juez juzgue antes de escuchar. No deben, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo debe de ser la ley. No deben de juzgar antes de escuchar todas las evidencias. Creo que ese comentario que él hizo de que, déjame ver el comentario aquí exactamente, que dijo, esto es un caso de, esto no es un caso de quien no lo hizo. En inglés se dice, this is not a whodunit. Eso es un término como que muy qué sé yo, que se dice así como casi en broma o en chiste, porque en este caso obviamente se sabe que sí, ella fue asesinada y hubo un actor, ¿verdad? Entonces no es como que no sabemos qué pasó. Pero yo creo que sí es un comentario muy fuera de lugar personalmente. Si hubiese yo sido la abogada, yo creo que igualmente hubiese estado un poco ofendida y quizás hubiese ingresado el mismo tipo de emoción que hizo la abogada de Derek Rose en este caso. Y precisamente la abogada también citó normas del Código Penal del estado de Florida. ¿Cuáles son Así es. estas medidas? La medida es que una persona prudente tiene que sentir que el comentario es uno o la acción del juez es uno que no permite que pueda tener un juicio imparcial. Entonces, es como, se lo voy a poner en términos muy coloquiales, es como que agarremos cuatro personas prudentes y le digamos, este es el comentario que piensan ustedes. ¿Esto ustedes creen que después de escuchar este comentario van a recibir un juicio imparcial, sí o no? Suena muy fácil de comprobar, pero realmente bajo lo que requiere la ley y los casos de la Florida de los cuales nos apoyamos como abogados son bien estrictos. Cada vez se hace más difícil descalificar a un juez. Y abogada, tengo entendido que en esta moción se habla también de fotos sin pruebas claras y que el juez comentó sobre una foto que aún no se ha autenticado. ¿Qué impacto tiene este tipo de comentario en la imparcialidad del juicio? Mira, ningún juez puede considerar ninguna evidencia que no ha sido autenticada. O sea, las reglas de evidencia en el estado de la Florida, igual que en Nueva York y los otros estados, son muy específicas. No hay mucho, no tienen mucho movimiento de que es blanco, es negro, es gris. No, no, no. Son blancas y negras. O la evidencia es recibida por el juez de la manera que la ley manda o no lo es. El juez nunca debe de hacer un comentario sobre una evidencia más allá de un comentario que tenga que ver con el tema de que si es admisible o no es admisible. Decir, bueno, veo la foto, abogados yo pienso que necesitan tomar un paso más allá para hacerlo admisible, pero no comentar sobre el contenido de la misma. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Y qué tal la salud mental del joven? Derek tiene un diagnóstico de autismo y ADHD y según los abogados del chico, el juez se ha burlado de estos diagnósticos. Desde su experiencia, ¿cómo afectan este tipo de actitudes la defensa y el derecho de un menor? Mira, el tener ADD, vamos a esclarecer, no es una defensa legal en el estado de la Florida al menos. O sea, no es considerado una defensa legal. Ahora, el tener ADD sí va hacia otros requisitos y otros factores, vamos a decir de esa manera, que el jurado va a tener que tomar en cuenta y aún el juez va a tener que tomar en cuenta a la hora de la sentencia porque sabemos que las personas que padecen de este diagnóstico pueden padecer de o sea, ser personas impulsibles o tener comportamientos muy agresivos o extremos. Entonces, ¿es una defensa legal? No, pero puede ser un factor que se toma en consideración a la hora de dictaminar si es culpable o inocente. Sí, al igual que a la hora de la sentencia, se puede tomar en consideración. ¿Y qué tal la decisión del juez de ordenar compartir los registros médicos y escolares de Derek con terceros? ¿Se están violando los derechos de privacidad según las leyes HIPAA y FERPA? No, las leyes HIPAA y FERPA siempre pueden ser, vamos a suponer, el juez siempre se puede sobreponer a ellos, máxime en un caso como este, donde existe un caso donde hay un presunto asesino de otra persona y la misma defensa está hablando de que él tiene esta condición. Entonces,
para uno poder comprobar esto, de cierta manera ayuda a la defensa, porque es importante que esos diagnósticos entren o sean admitidos como evidencia en este caso. Y las reglas de evidencia son bien estrictas en la Florida, o sea, uno no puede llegar a una corte y decir, mira, aquí está mi expediente médico. No, la ley de la Florida requiere que exista una declaración jurada de la persona que es el custodio, vamos a decir, de esos récords médicos y que de esa forma sea entregada a la fiscalía, a la defensa y al juez para después poder ser admitida en evidencia. Entonces, hay un sinfín de pasos que se tienen que cumplir según la ley. Ahora, abogada, pues la licenciada Dailice Rielo de la defensa de Derek asegura que no ha podido terminar sus intervenciones en diferentes audiencias. Sus argumentos han sido interrumpidos. ¿Qué tan grave es esto para mantener un registro completo y un juicio justo? Mira, el tema de juicio justo, eso es muy difícil, ¿verdad? Porque uno nunca siente que tiene suficiente tiempo de presentar todo lo que necesita presentar. Eh, ¿Por qué esto es importante que ella mantenga un récord de la inhabilidad de ella de poder completar sus presentaciones? Porque esto todo va a ir hacia lo que es una apelación final. Sabemos que este caso no termina con lo que dictamine perdón, lo que decida el jurado si es inocente o culpable y la sentencia que le pueda imponer el juez. Nosotros sabemos que este caso va a ser apelado. Y estos son factores que son, vamos a decir, errores técnicos que apoyan a la defensa para una futura apelación. Siempre lo hemos dicho, una apelación no es voy a apelar porque no me gusta la decisión del jurado, voy a apelar porque no me gusta la decisión del juez. No, tienen que existir fallos técnicos, legales, y eso es lo que ella está tratando de establecer, que aquí hay un patrón de violación, por decir, de procesos constitucionales donde a ella no le están permitiendo terminar sus argumentos legales y que esto directa o indirectamente afecta la defensa de Derek Rosa y va a afectar cómo ese jurado pueda dictaminar. Y hace unos segundos, licenciado, usted me mencionó pues los comentarios que ha hecho supuestamente el juez. También se habla de risas fuera de lugar. Supuestamente el juez se rió con personas externas sobre el caso. ¿Qué riesgos representa esto para la integridad del juicio? Y mira, esto lo que hace es hacer a todas las personas, abogados, personas de la comunidad, futuros jurados, dudar, ¿verdad?, de la integridad y la seriedad del proceso. Yo soy muy creyente en que cuando uno entra a un tribunal, el respeto y lo que son las normas judiciales tienen que cumplirse en todo momento. Como te digo, y como te dije al principio de esta entrevista, a veces hay ciertos casos que van muchas veces delante del mismo juez y se empieza a establecer como un nivel de confianza y de como que van soltando y relajando un poquito las leyes o las reglas internas. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo siempre he sido una persona que a mí me gusta llegar a un tribunal y lo que más me gusta ejercer es ese nivel de respeto, de integridad, de ética que existe y se debe de mantener en una corte en todo momento, máxime cuando se trata de un caso de un presunto asesino y un menor de edad. Y licenciada, aunque un juez crea que puede ser imparcial, tengo entendido que la ley dice que la apariencia de favoritismo no puede existir, que basta la apariencia de favoritismo. ¿Qué acciones de un juez podrían crear esta percepción de parcialidad? No, o sea, es como hablamos, va un poco más allá de eso. Tiene que ser que una persona prudente, razonable, no piense que puede recibir un juicio justo. El que yo me ría quizás con un miembro de la corte no quiere decir que yo no voy a ejercer correctamente o si es el juez, no quiere decir que el juez no puede actuar imparcialmente. Eh, Te digo, es un poco más estricto, va un poco más allá. De que luce bien, no, no luce bien. Y yo creo que este juicio, que es un juicio tan mediático, más que nunca se deberían de mantener las estructuras, las reglas, ese respeto al tribunal, a sus participantes, a los abogados y al mismo acusado. Sabemos que estamos en Estados Unidos, la Constitución dice uno es inocente hasta que lo prueben culpable. No podemos estar haciendo comentarios de la culpabilidad o la potencial culpabilidad de una persona cuando el juicio ni ha empezado. ¿Y cuáles son algunos de los derechos de Derek Rosa que se mencionan en esta moción y que el juez quizás no esté cumpliendo?
Mira, el derecho que él tiene es que su caso sea presentado de una manera completa, que sus abogados puedan tener la oportunidad a eh, emplazar todos los o las mociones o o los pedidos que ellos quieran de parte de él y que eso sea escuchado en su totalidad, cosa que ya sabemos se está alegando por parte de la defensa, no está ocurriendo en este caso. Entonces, eso crea un problema y es como decimos, ¿a qué conlleva eso? A que este caso termine en una apelación porque ya estamos viendo este historial de errores legales que se vienen cometiendo desde el principio y van a Y sumarse. abogada, y Derek tenía 13 años cuando fue trasladado a un centro de detención para adultos después de que supuestamente cometió el delito. ¿Qué riesgos legales y humanos existen en esta situación? Normalmente sabemos que se trata de mantener a los adultos y a los adolescentes separados. Entre las edades de 14 y 17 en la Florida ya pueden ser transferidas a una cárcel de adultos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Trauma sexual y emocionalmente. Sabemos que por estudios existe un porcentaje bastante alto de suicidios de menores de edad que han sido colocados en estas mismas cárceles junto con los adultos. Entonces, no es algo que es recomendable. Me imagino que sus abogados han intentado en varias ocasiones de hacer un cambio, pero no ha sucedido y desafortunadamente, máxime para un menor de edad como él que padece de ADHD, esto puede causar un trauma a largo plazo o permanente que ni aún con terapia se pueda completamente borrar. Pero tengo entendido, licenciada, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto límites al castigo de menores, ¿no? Ha puesto límites al castigo de menores, pero recordemos que él no está siendo juzgado como un menor de edad, él está siendo juzgado como un adulto. Por eso es que está en una cárcel de adulto, por eso es que está recibiendo el tratamiento de cualquier adulto que comete un presunto crimen. Y finalmente, licenciada Hoyos Mejía, tengo entendido que la Corte ha establecido fechas muy estrictas para la defensa, incluso durante días festivos. ¿Qué consecuencias tiene esto para la preparación del caso? Bueno, recordemos que aquí en la Florida existe un término que se llama speedy trial, o sea, es un juicio apresurado, por decir. Cuando no son crímenes mayores, la fiscalía tiene técnicamente 90 días de terminar ese caso, o sea, desde el momento que la persona es arrestada hasta que hay una decisión de culpabilidad o inocencia por un jurado o una sentencia, solo pueden pasar 90 días. En casos donde existe una felonía, solo deben de pasar 175 días. Sabemos que este caso está muy sobregirado de esos 175 días. ¿Por qué ocurre eso? Porque ambas partes, fiscalía y defensa, han pedido extensiones de tiempo. En el momento que uno pide una extensión de tiempo, de cierto modo, desestima su derecho a imponer que esa regla se cumpla, que es lo que ha pasado en este caso. Pero no obstante, ya este caso lleva demasiado tiempo sin llegar a un juicio final y igual la Corte sabe y entiende que esta extensión de tiempo que no es como el caso, te voy a hacer referencia de Pablo Lyle, donde existió el COVID por medio y hay como que fuerzas sobrenaturales que extienden el tiempo, Ujú. cuando es simplemente porque sigue el litigio, el litigio, la Corte entiende que esto puede igual ser un punto de apelación a futuro. Entonces, por eso están tratando de restringir los tiempos, las evidencias, las presentaciones, porque el caso en algún momento necesita llegar a su final. Y antes de terminar, ¿cuál podría ser el próximo paso con esta moción? Sabemos que, bueno, esta moción ya ha sido, ya el juez dictaminó, denegó la moción, ya él dijo que no hay suficiente base para que él se descalifique. Esto es una decisión que normalmente es interesante cuando estas mociones toman lugar. No es como que el juez toma su propia decisión, esto es consultado con lo que es, por decir, el abogado que representa a los jueces, que miran las mociones y ven si esto tiene suficiente, o sea, si cumple con todos los factores necesarios o no. Si no cumple, entonces denegada y ahí están de nuevo. Entonces esto ya fue denegado, ella tiene que seguir presentándose delante de este juez, lo cual es problemático porque ya como que estableciste, como digo yo, ya anunciaste la guerra, entonces ahora es como que el juez la va a retar aún más dentro de la medida de la ley que pueda. Tenlo por seguro que la va a estar retando muchísimo más. O sea, no es un panel quien decide si el juez se retira o no, es el mismo magistrado quien debe decidirlo. No, no es el juez, es un abogado que representa a los jueces.
Bien interesante todo esto. Abogada, Ujú. como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración y A espero usted seguir muchísimas discutiendo este tema con gracias. usted. Así será. Gracias. Como vemos, el derecho a un juicio justo no es solo teoría. La conducta de un juez puede afectar gravemente la defensa de un menor acusado. La justicia depende de que todos conozcamos nuestros derechos. Y si quiere mantenerse al tanto de este caso y de otros temas importantes para nuestra comunidad, suscríbase a este canal, active la campanita y comparta este video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.